Amigos, amigas, bienvenidos. Ya estamos en esta entrega de Aprende Biblia. Ya estamos revisando el capítulo 2 del versículo 14 al 26. El día de hoy tenemos una gran lección por parte de Santiago y por parte de Pablo al mostrarnos un pasaje que por demás a lo largo de la historia ha aparecido desde que hay canon bíblico una contradicción para algunos, una diferencia de doctrina entre Pablo y Santiago con respecto a la justificación, que es por la fe, y que esta fe pues se logra a través o se demuestra a través de las obras, así de sencillo es, pero que le causa pues ahora sí que contradicción a algunos que lo interpretan de esta forma. Vamos a revisar el día de hoy este pasaje interesantísimo para nosotros, la cristiandad, que vemos que es una cuestión, por un lado, y en todos los idiomas, no solo en castellano, es una cuestión de semántica y es una cuestión de saber entender y explicar la Biblia con la misma Biblia. Y para eso debemos de profundizar un poco más allá, un poco mucho más allá, valga la expresión, acerca de esto. Y tenemos que referirnos necesariamente al contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Quién es quién? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le dijo? ¿Cuál era el fondo de lo que se le estaba diciendo y demás? Si es doctrina, si es teología de Dios vivo, único y verdadero, o es una exhortación a la enseñanza siguiendo los preceptos de Dios, como la mayor parte de la carta de Santiago, como lo hemos visto, y un gran contenido doctrinal, teológico en las cartas de Pablo. Sin embargo, en este pasaje los dos recurren a un mismo evento y a una misma persona para expresarse de lo mismo, que es la justificación, la fe y las obras, con ley o sin ley, o con solamente la fe para salvación. Y es un juego de palabras que debemos ordenarlo en la forma correcta como está presentado cada uno de ellos, cada uno de estos dos hermanos nuestros queridos que los conoceremos en el cielo, tanto a Santiago, bueno, a Pedro también, a Santiago y a Pablo. Vamos a recordar varias cosas. La primera, la carta de Santiago fue escrita entre el año 45 y 50 de Cristo, después de Cristo. 45 y 50 después de Cristo se escribe Santiago. La conversión de Pablo había sido en el año 33, es decir, más de 10 años que fue la conversión de Pablo hasta que salió esta carta y hasta que mucho después fue el primer viaje misionero de Pablo hasta el año 47 y 48, es decir, sabemos que Pablo no comenzó a predicar inmediatamente, es su conversión, aunque lo hizo, pero causó grande revuelo y mejor se lo llevaron a Antioquía o algunos años ahí estar en preparación con los hermanos y escuchando y siendo enseñado, y el Señor le iba dando revelación cada vez más. Vemos que su primer viaje misionero de Pablo fue entre el año 47 y 48, es decir, es altamente probable que la carta de Santiago ya había sido emitida y por lo tanto, muy probablemente haya sido ya del conocimiento de Pablo la carta de Santiago. Pero supongamos que no, supongamos que fue en el año 50 que fue escrita la carta de Santiago. Entre 45 y 50 es un rango de 5 años, pero vamos a suponer que fue escrita en el año 50, como todo parece indicar. Bueno, sabemos que el Concilio de Jerusalén fue en el año 49 o 50 después de Cristo, 49 o 50. Es decir, Pablo tuvo conocimiento de la enseñanza y doctrina de Santiago, que era el principal y el más importante en la iglesia de Jerusalén. Por supuesto que la conocía Santiago. Santiago conocía a Pablo y Pablo conocía a Santiago, y había sido el primer viaje misionero de Pablo cuando fue este concilio. De hecho, en el concilio de Jerusalén fue en el año 49-50, y el segundo viaje misionero de Pablo
fue precisamente cuando llegan a este concilio a exponer sus puntos sobre lo que estaba causando entre los gentiles el Espíritu Santo, la maravilla, pero sobre todo con una petición acerca, como ya leímos en entregas anteriores, en el Concilio de Jerusalén, acerca de la circuncisión de los nuevos hermanos gentiles y de cómo fueron añadidos a la iglesia, fuimos añadidos a la iglesia, fuimos añadidos al nuevo pacto, y que fue esta bendición tan grande para nosotros. Vemos entonces que este segundo viaje misionero de Pablo fue precisamente durante el Concilio de Jerusalén, que llegaron a Jerusalén y después partieron Pablo y Bernabé ya con esta carta, que fue así que la distribuyeron, y fue entre el año 49 y 52. 49 y 52. Con esto quiero mostrar algo, que no había un desconocimiento de ambas formas de explicar lo que vienen siendo la fe, que es para salvación, y por lo tanto la salvación nos trae por parte de Dios una justicia perfecta imputada por Dios a nosotros, de acuerdo con la enseñanza de Pablo en Romanos y a través de sus escritos. Y también vemos cómo esta fe precisamente hace que tengamos obras que demuestren o vindiquen nuestra fe, más que a la persona, nuestra fe. Es decir, antes de leer esto, y es muy importante que entendamos este contexto, la enseñanza de Pablo hace que Dios en su misericordia nos da esta fe para salvación, y por lo tanto nuestra persona recibe, ¿sí? Nosotros recibimos la justicia de Dios, como se enseñaba en la predicación pasada. La iglesia es la justicia de Dios. Cada uno de nosotros somos la justicia de Dios, las personas. Pero la enseñanza de Santiago lo que está diciendo es que dado que nos ha sido imputada la justicia de Dios, no lo dice Santiago, pero se complementa con la enseñanza de Pablo, insisto, que estaban en perfecta armonía, sincronía, y Pablo sujeto incluso a Santiago, como ya lo vimos, tanto Pedro como Pablo sujetos a la autoridad de Santiago como el principal responsable, pastor de la iglesia de Jerusalén. Vemos que Santiago lo que dice es, bueno, esta justicia imputada a nosotros, pues evidentemente va a demostrar, ¿sí?, nuestra justicia, la nuestra dada por Cristo con su sacrificio, va a demostrarse a través de obras, y que evidentemente si no hay obras, ya lo que se vindica es nuestra fe, no nuestra persona, sino nuestra fe, que se demuestra a través de las obras. Entonces, lo que está haciendo Pablo, está enseñando que la persona es la que es justificada, ¿sí? La persona es a través de la fe justificada por la fe en Jesucristo y la salvación. Y lo que está enseñando Santiago, entonces, es precisamente que es esa persona ya justificada. Por ende, su fe no va a ser muerta en cuanto a obras que demuestran la fe de las personas que ya han sido justificadas y han sido salvadas, y que esto por consecuencia debe de traer entonces pues obras, y obras que por supuesto van a ir en concordancia con la perfecta ley de Dios en el Torá. Y no estamos diciendo que por las obras de la Torá, Santiago dice que por la Torá el que sigue estas obras serán salvos y tendrán una fe verdadera. No lo está diciendo. De hecho, como ya explicamos en entregas anteriores, Santiago llega a manejar incluso la ley verdadera o la ley real, la ley de la libertad y la ley, que es la Torá. Hace estas expresiones incluso Santiago, en donde no hay forma de poder atribuirle a Santiago alguna enseñanza que se contradiga, incluso palabras anteriores a lo que ella escribió. Es muy importante entonces esta pues introducción,
para leer lo siguiente y ya poder tener un entendimiento muchísimo más claro. Por lo tanto, vamos a empezar con el versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, evidentemente aquí en este planteamiento de sí que la fe podrá salvarle, ¿podrá una fe improductiva, muerta, espuria, salvar a una persona? Podría ser una forma de complementar esta frase, una fe falsa, una fe que no tiene absolutamente ninguna obra que demuestre el cambio al ser justicia de Dios ya esa persona. El tener la justicia de Dios imputada a nuestro ser evidentemente va a traer como manifestación obras y obras de fe, de acuerdo también con la mismísima ley de Dios que, como vimos, se resumía tanto la ley como los profetas en estos dos mandamientos de amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto trae por consecuencia entonces una claridad absoluta al planteamiento de Santiago. Santiago evidentemente no está cayendo en una contradicción de que seamos, al plantear que seamos salvos por obras, sino que una fe que no produce buenas obras es una fe muerta, ¿sí? Es decir, hechos. Y todavía a la revelación que va siendo progresiva, como ya lo hemos hablado, que se va mostrando poco a poco en los escritos, se va manifestando hasta ya la totalidad de la revelación de Jesucristo, como vemos nosotros en el Apocalipsis. Pablo ya empieza a hablar de otra cosa, aparte de obras de fe. Pablo comienza a hablar en Gálatas de frutos, de los frutos del Espíritu. Santiago aquí está hablando un pasito antes, ¿sí? O probablemente un paso después de los frutos acerca de esta fe sin obras, y evidentemente pues estas obras, por buenas que una persona haga, pues no lo va a poder salvar, ¿sí? Es a lo que se refiere. Y ya no está hablando, y aquí es donde viene mucho de la mezcla que se hace de enseñanza. Santiago no está hablando de los mandamientos en la ley, está hablando de obras de misericordia, de la que vienen, por supuesto, reflejadas en la ley de los judíos, en la Torá, obras, y que sí, por supuesto, tiene que ver, porque en el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, tan muerta como el hecho de no ejercer misericordia, y que evidentemente las personas que pues hacen esto no los va a salvar. Decirle, aunque hay personas que lo hacen, que no son salvas, lo hacen con ayuda a los pobres, y sobre todo, como ya vimos, el asunto de Santiago con los pobres y los ricos, como lo vimos en la entrega anterior de Aprende Biblia, pues evidentemente está centrándose en este punto neural para Santiago, que es la ayuda a los hermanos, y que se debe de demostrar la fe de las personas en estos actos. Si lo relacionamos pues básicamente con los frutos del Espíritu, pues no vemos que hay un fruto del Espíritu, fruto de misericordia, pero sí como un don del Espíritu Santo, el de repartir, como viene de repartir y de dar, y no solo a la iglesia, sino a las personas y todo, como un fruto del Espíritu Santo, como una don del Espíritu Santo, perdón, como un don, repito, del Espíritu Santo, el repartir. Sin embargo, pues ya explicamos que aquí para Santiago lo resume pues de una manera muy clara, como lo vemos en los versículos
15 y 16. Evidentemente, pues va a traer esto como consecuencia en el versículo 18. Dice pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ese es el punto central. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Está contrapunteando a aquella persona que decía que tú tienes fe y yo tengo obras, ¿ok? No sabemos si es un antagonismo con nombre y apellido esto o es simplemente un ejemplo. Me parece a mí que no es un antagonismo sobre persona específica a la que se está refiriendo Santiago. Sin embargo, pues si lo hubiera, pues de todas maneras no sé si alguien en su caminar de Santiago pues hizo el atrevimiento, déjame así decirlo, de decir, sí, pues yo tengo obras, tú tienes fe, yo tengo obras. Probablemente el antagonista de esto para Santiago fue algún judío que le dijo, pues tú tendrás fe, pero yo tengo obras y obras de la ley, que yo sí la cumplo y no como ustedes. Es un supuesto, insisto, es un supuesto por cómo está planteado aquí por parte de Santiago. Santiago esto le contesta, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, el resultado de mi fe se va a manifestar necesariamente en obras. Y en obras a las que se está refiriendo Santiago, dado el contexto de la carta, son obras de misericordia, obras de dar, obras al cuidado de las viudas, de los huérfanos, que incluso Santiago, recordemos, llega a mencionar que esta es la verdadera religión pura y sin mancha, el hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos, acerca de la desgracia de los ricos, que es difícil, de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo. Recordemos que la enseñanza de Cristo para Santiago son sumamente marcadas en él, el Sermón del Monte, y acerca de todo lo que el Señor muestra en los evangelios y sobre todo, como habíamos estudiado también, el de los proverbios. Ellos fueron educados con los profetas, pero sobre todo también con los salmos y con los proverbios. Entonces, pues aquí habla en el versículo 19 Santiago, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí queda demostrado lo que he estado diciendo. No está hablando de una fe para salvación, sino una fe que es vindicada o demostrada a través de obras de misericordia y de caridad, porque está hablando aquí de los demonios y evidentemente no hay una fe para salvación para los demonios, sino que está hablando de una fe que trae como consecuencia, como ya he dicho varias veces, buenas obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bueno, esto es muy importante aclarar porque está hablando aquí de la parte neural de la Torá. Santiago está hablando que Dios es uno y es la unidad de Dios, que es la creencia fundamental del judaísmo, es la creencia fundamental. En primer lugar, Dios es uno y es Dios único, vivo y verdadero. Es la columna vertebral del Antiguo Testamento, esta unidad. Pero si esta creencia, pues obviamente no producía buenas obras, pues era mejor, no era mejor que el monoteísmo, o no era incluso mejor que los mismos demonios sabían perfectamente que Dios es uno. Recordemos que son ángeles caídos que estaban en la presencia de Dios y que evidentemente ellos sabían y creían y sabían acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando se manifiesta el Verbo encarnado, es decir, el Hijo de Dios
en carne, en Jesucristo nuestro Señor, los demonios pues evidentemente temblaban ante su presencia y le rogaban y se sujetaban a él sabiendo que era el Hijo de Dios mismo, que sabían y entendían perfectamente bien quién era. Entonces, pues esta pues, claridad que hay, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y al menos ellos tiemblan. Y en el versículo 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, en alguna traducción dice hombre tonto, dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Vano y tonto no está en el peyorativo de tonto como lo conocemos, sino de vano, de superfluo. Por eso no me gusta mucho la traducción por ahí que hay de tonto, porque en realidad lo que quiere decir es superfluo, alguien vano, vanidoso, que ve las apariencias, que se ha dejado llevar por la creencia que siguiendo la Torá pues ya está justificadísimo delante de Dios y aparte llamándose cristiano. Este juego, este enredo ay Dios mío, pues tan actual, lo vemos el día de hoy. Esa vanidad de quererse amarrar por si las dudas, tanto de llamándose cristiano, pero también siendo judaizado, y pues se amarra, no soy cristiano, pero sigo la Torá, como una forma de decir, pues por si las dudas, pues ya ando más amarradito aquí, ¿no? O sea, por los dos lados, así no me reclama ni uno ni otro, ni renuncio a ni una ni a otra, aunque haya nacido en el centro de un país lejano a Israel, como el nuestro, en el caso de México. Saludos a los hermanos que nos ven en otros países, que los que sabemos reciben bendiciones. Pues evidentemente, pues esto es a lo que se refiere por hombre vano, superfluo, que ve las apariencias, que se deja llevar por esta corriente judaizante. Dice hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, y que la fe, no la persona, sino que la fe se perfeccionó? Entre que nació Isaac, habiendo sido justificado por la fe Abraham, 20 años antes, ¿sí? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia 20 años antes que anunció que iba a tener un hijo, ¿sí? Abraham fue justificado, la persona de Abraham fue justificada, ¿sí? Y lo vemos y usa pasajes que Génesis 15, 6, ¿sí? La justificación de Abraham en el sentido de Santiago, 30 años, de hecho más tarde de que el acto de sacrificar a su hijo, si le sumamos entonces a los 20 años en que Abraham creyó y le fue contado por justicia, tuvo el hijo, más llevar a Isaac siendo puberto o adolescente prácticamente, pues vemos que son más de 30 años. Vemos que más de 10 años de edad sí tenía Isaac cuando le pidió Dios que sacrificara a su hijo, a su único hijo, al que amaba, al hijo de la promesa. Vemos aquí entonces que el hijo de la promesa ya era el único. Ismael ya había sido despachado, tanto Ismael como Agar ya habían sido despachados, ya no estaba Ismael por ahí. Entonces vemos pues que este acto fue 30 años después. Y fue 30 años después, y lo que vamos a ver entonces que en otras palabras, la fe genuina justifica al pecador.
La fe genuina que enseña Pablo al pecador es la que lo justifica. Y las buenas obras del creyente justifican o vindican la genuinidad de la fe de esa persona. La justificación de Abraham, en el sentido de Pablo, está registrada en Génesis 15:6, como ya lo dijimos, pero la justificación de Abraham, en el sentido de Santiago, tuvo lugar estos 30 años más tarde en el acto culminante de poner a su hijo, que le ofreció sacrificio, en Génesis 22. 30 años de diferencia. Lo que pasa que de un versículo a otro pues se ve como si fuera pues prácticamente inmediato, que nació y Dios se lo pidió y que inmediatamente pues cuál circuncisión, nada, para el pacto ahí mismo te lo vas a echar no. Por eso es importante aprender Biblia y aprenderla bien y saber entender las cosas. Dice que no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Ya lo dije, ¿qué es lo que se perfeccionó? La fe, en el sentido de Santiago. ¿Qué fue lo que perfeccionó al creyente? La justicia de Dios, al hacerlo perfecto en Abraham, 30 años antes, por esa fe. Y evidentemente entonces lo que está diciendo aquí Santiago, que la fe de Abraham, no Abraham, era justo, ya era el amigo de Dios, ¿sí? La fe de Abraham se perfeccionó. Y bueno, pues si me preguntas a mí de paso, pues no solo la fe de Abraham, sino pues la fe de Isaac, porque la fe y la obediencia, porque dice que Dios era poderoso para levantar a los muertos y darles vida nuevamente. En la mente de Abraham estaba esto, y muy probablemente en la vida de Isaac entendía la fe de su padre, dado que pues es un tipo de Cristo que mansamente se puso al alcance de su padre para poder ser sacrificado, pues al haber visto, recordemos este pasaje, vieron a Abraham e Isaac que no había sacrificio, iban subiendo y le dice Isaac a Abraham, padre, pues ¿cómo que vamos a sacrificar? Y le dice Dios va a proveer el sacrificio, tú tranquilo, no sabemos si le reveló más o no, el chiste es que lo iba a hacer. Y tan lo iba a hacer que cuando ya iba el cuchillo rumbo hacia el cuerpo de Isaac, de la mano de Abraham, Dios lo detuvo y dijo, no lo hagas, detente, y se detuvo y ok, yo lo iba a hacer y todo. Entonces ya fue cuando vieron a un carnero ahí enredado en las ramas. Y entonces dice, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios 30 años antes. 30 años antes precisamente de lo que está narrando en el versículo 21. No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Algo que es muy importante aquí en cuanto a la semántica que te decía, no precisamente, de acuerdo con Génesis, está diciendo como lo entienden algunas personas de Santiago, que por iniciativa Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, sino que no leyendo completo o no sabiendo leer o no queriendo interpretar correctamente, pues pareciera, si no leen Génesis completo y entienden el planteamiento, que se requieren obras que Dios no te ha pedido para justificar tu fe. Y esta mala enseñanza yo la he visto a lo largo de los años. Cuando era pues joven, supe en Corea del Sur, por supuesto,
de un pastor cristiano famosón que estaba por aquellos entonces, que juntó a muchas personas para demostrar su fe, que iba a caminar en el agua en una alberca. Y pues se armó pues obviamente ahora sí que pues, prácticamente una fiesta para ver cómo iba a caminar este pastor sobre las aguas, porque le ofreció a Dios su fe y esta obra para salvación de las personas, para que creyeran, y que él tenía la fe que Dios lo iba a hacer caminar sobre las aguas. Si Abraham había ofrecido a su hijo en sacrificio, él iba a ofrecer pues el riesgo de quedar en ridículo, pero que Dios lo iba a respaldar. Pues evidentemente se juntó, y cuando dio el primer paso en la alberca, pues pasó lo que tenía que pasar. Afortunadamente no había celulares en aquellos entonces, pues obviamente se fue con todo y Biblia, que se mojó, si es que llevaba Biblia, o si es que llevaba traje de baño. Yo creo que no, si no hubiera tenido chiste, pues así que chiste. El caso es que iba con su Biblia en mano, después de haber hecho una oración, volteó al cielo y dijo: Padre, te encomiendo a estos, sálvalos, y dio el primer paso y vámonos hasta el fondo de la alberca. Sí, fue el hazme reír, por supuesto, quedó en vergüenza, quedó avergonzado. ¿Cuál fue el malentendido de esta persona? Que Dios fue el que le pidió a Abraham, ¿sí? Dios fue quien probó a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿sí? A tu unigénito, al que amas, le dice. Nunca le dijo Dios: yo lo voy a salvar a la hora de la hora. No le dijo Dios tal. Y algo muy importante es que tampoco Abraham le pidió explicaciones. Dice que estaba plenamente convencido de lo que Dios es poderoso para hacer. Y esa es la diferencia entre este hecho real, no es una anécdota, es un hecho real, que en aquellos entonces de mi juventud causó revuelo. Después de mucho tiempo, obviamente, pues porque antes pues no corrían las noticias del mundo cristiano como hoy, que sabemos qué pasa. Dice, vamos a ver en Romanos 4, dice, versículo 11, dice: y recibió, ¿cómo le fue, versículo 10, cómo le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice también que en el versículo 18 dice: él creyó en esperanza, estoy leyendo Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada esto, a los que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, pues aquí vemos entonces que el caso de Abraham
es mencionado también en Santiago. Vamos a regresar a Santiago entonces, a lo que estamos el día de hoy enseñando. Estamos en Santiago 2, versículos del 14 al 26. Dice entonces, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y este es el versículo neural de discusión. No obstante todo lo que he hablado, bueno, este es el versículo de mayor énfasis, en el sentido de que se piensa que es una contradicción. Este versículo pues es una respuesta en realidad al versículo 14, cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, este versículo 24 es respuesta a esta pregunta. Una fe improductiva evidentemente nunca va a poder salvar, porque no es una fe genuina como la fe genuina de Abraham, precisamente, que es el del ejemplo, y que estas obras pues evidentemente pueden compararse con, imagínate, y esta explicación me gusta, imagínate que hay un ticket para ir al cielo, y este ticket para ir al cielo te consta de dos partes. Ya ves que para entrar al cine ahora no es como antes, sino que ahora te dan un boleto y está dividido en dos que puedes cortar. Uno se lo queda la persona que está a la entrada de la sala y el otro se lo queda la persona. Bueno, evidentemente aquí vemos que esto, para explicarlo, es como ese ticket en donde uno dice obras de fe, no obras de ley, sino, ojo, obras de fe de una persona salva, ¿sí?, de un salvado nacido de nuevo, y la fe que justifica. Bueno, no puede entrar el uno sin el otro, ¿sí? O sea, es decir, el de la fe está incompleto. La parte de ese boleto, la parte de la fe no se puede desprender, como en el cine, de las obras de fe. Y el de las obras de fe no se puede desprender de la fe que justifica, ¿sí? Van juntos, no se separan para ir al cielo, sino entran juntos, se requieren los dos juntitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas maneras va a entrar esa persona al cielo por su fe, porque está justificado, y sus obras de fe también van a entrar al cielo. ¿Para qué? Pues para el tribunal de Cristo, precisamente, donde Pablo también lo enseña posteriormente acerca del tribunal de Cristo para nosotros los creyentes. Entonces, la discusión, vamos a llamarle discusión, o el planteamiento, o la lógica y el entendimiento de Santiago, es muy importante esto que lo escuches bien, está dirigido a ese antagonista del versículo 18, pero alguno dirá: muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, ese antagonista del que habla Santiago, y está dirigido todo esto, es a ese antagonista que, diciéndose cristiano, sobre todo judío, reclamaba el hecho de que las obras eran suficientes, y de ahí sale el asunto, muy probablemente, de que entonces, ya con el antecedente histórico que te puse en las que anda Pablo, en su enseñanza y en su doctrina, muy probablemente está Santiago refutando el que los gentiles se tenían que circuncidar, ¿sí?,
para demostrar su fe, ¿sí? Y es por esto, y esto ya es una deducción mía, si está escrito en algún comentario, bendito sea Dios, pero estudiando y analizando esto con el Señor, entonces me parece que se pudiera considerar el hecho de que ahí sale precisamente el asunto, y por la coincidencia de fechas que hice al principio entre el encuentro de Pablo con Santiago y con Pedro en ese concilio de Jerusalén, y la carta de Gálatas y el escrito de Santiago que ya estaba hecho, fue escrito meses después de este concilio, si es que fue el caso en el año 50, o ya estaba escrito. Para mí ya estaba escrito esto en el año, a partir del 45, antes del concilio. Mi opinión, no enseñanza, es mi opinión. Pero yo creo que de ahí sale el asunto, que judíos exigiendo a los gentiles circuncidarse como una obra de fe, y que si no lo hacían, pues evidentemente pues no podían ser salvos, no podían decirse cristianos. Bueno, pues entonces en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, como sistema de creencias, como una fe. Por ahí tengo una predicación hace 2 domingos, o el último, antepenúltimo domingo, lo puedes ver en el canal de Renuevo de Amistad, donde hablo de un cristianismo sin Cristo y un cristianismo con Cristo. Y no porque el de sin Cristo sea cristianismo, sino que es la religiosidad cristiana, sin siquiera incluso ser nacido de nuevo. Personas que se pueden llamar cristianas y no lo son, en realidad no lo son. ¿Ok? Entonces, pues evidentemente aquí vemos que en el versículo 25 hace 3 recuentos acerca de esta fe improductiva, y por otro lado de una fe absolutamente viva, y que da muestras de que tiene una fe justa. Dice en el versículo 25, dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, ejemplo más claro para un judío, y más como Santiago, pues era usar este ejemplo de Rahab, que era una prostituta que encaminó a los espías que fueron a Jericó, y que pues arriesgándose ella, junto con su familia, pues les pidió que no tocaran su casa, poniendo una señal cuando entraran los israelitas a tomar Jericó, que era imposible. La fe de esta mujer, que evidentemente Santiago no está justificando su actividad para ganar dinero, sino que está diciendo que esta mujer tuvo fe en Dios, y que estos hombres eran emisarios de Dios y era gente de Dios vivo y verdadero, a diferencia de sus dioses en Jericó, que de alguna forma sí iban a entrar los israelitas a tomar Jericó. ¿Cuál era la fe de esta mujer? Que iban a entrar los israelitas. ¿Cómo? No sabía. Pero de qué iba a pasar, iba a pasar porque para el Dios de los hebreos, ella sabía que no había nada imposible. Seguramente tenían ya esta notición de años antes, de una generación antes, 40 años, casi 40 años, de que Dios había abierto el mar para que pasaran por el medio del mar, y los carros de Faraón se hubieran ahogado, y habían pasado una generación completita de este dicho, y sabían del Dios de los hebreos, que parecían una mancha enorme de personas moviéndose en el desierto. Yo creo que si hubiera un satélite que hubiera podido filmar
esto se hubiera visto una mancha enorme de personas en el desierto moviéndose de alguna forma bastante irregular hasta que llegó y empezó a tomar posesión de la tierra. Entonces ya habló de Abraham, ya habló de Rahab. Dice que recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y el tercer ejemplo, el primero Abraham, el segundo Rahab, y la tercera, que ya es más que evidente, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está absolutamente muerta. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos entonces capítulo 2 de Santiago. Antes de despedirme, quiero pedirte que por favor le des like a este video y que dejes tus comentarios también, si te ha servido, si piensas que puede ser de bendición para otros, si tienes alguna duda, lo contestaré, y que te suscribas al canal, ¿sí? Suscríbete al canal de Aprende Biblia. Aprende Biblia, suscríbete, porque es importante también para que podamos mantenerlo. Asimismo, te quiero compartir el hecho de que al pie de cada una de estas enseñanzas, también como en el canal de Renuevo de Amistad, viene el número de cuenta de mi cuenta de tarjeta de débito, por si quieres bendecir este ministerio para poder proseguir con el mismo, con la ayuda de Dios y con lo que Dios ponga, tanto el querer como el hacer en tu corazón. Asimismo, y por último, te pido que compartas este video. Compártelo con otros, que puede ser de bendición. Como podrás ver, no es una cuestión que sea para pugna entre denominaciones o pugna entre hermanos, sino simplemente es con el único deseo de bendecirte y que Dios pueda usar este canal para gloria suya, y para, lo más importante para nosotros es que Aprende Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima entrada. Muchas gracias y bendiciones.